Hola, estás en Vive tu Emoción, un podcast de psicología donde te acercamos todo lo que no te han contado sobre tus emociones, con Katia Vázquez y Marta Solanellas. Aquí estamos un día más, poniendo atención al detalle, a las cosas que nos suceden a todas las personas que tanto nos preocupan y que muchas veces vemos en consulta, pero no hace falta ir a consulta. Lo vemos entre nuestra gente, nosotras mismas. Eso es. Y hoy queríamos empezar con una metáfora que ejemplifica muy bien de lo que vamos a hablar. Es la rosa fresca y la rosa de plástico. ¿Y con esto qué queremos decir? Fijaros que una rosa fresca, una rosa bella, bellísima, cuando está pues en plena erupción, disfrutando del sol, disfrutando del rocío, pero también se marchita, también se debilita, también se pone más fea y desaparece, y luego vuelve a aparecer. Esa rosa fresca representaría como ese poder de la vulnerabilidad, lo más potente y lo más hermoso que podemos ser, aceptando también nuestras zonas más oscuras. Uh-huh. Pero hay gente que no le gusta esta parte, ¿no? Esta parte más vulnerable, no le gusta sentir que a veces se desvanece. Y entonces decide, voluntariamente o involuntariamente, convertirse en una rosa de plástico. La rosa de plástico, a diferencia de la rosa fresca, no se marchita jamás, nunca se ve deteriorada, nunca se ve marchitada, pero a cambio tiene que pagar un gran peaje, y es que no puede disfrutar del sol, no puede disfrutar de la lluvia, no disfruta prácticamente de nada, siempre está perfecta. Y de esto es de lo que vamos a hablar hoy, de la autoexigencia, del perfeccionismo y de eso bueno y malo que trae ese rasgo de personalidad, ¿no? Hemos preguntado en redes qué es lo que la gente percibe en su identidad más exigente y qué nos han contado, Marta. Pues hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Me parece una metáfora preciosa para empezar a hablar de este temazo del que teníamos muchísimas ganas de hablar. Yo reconozco personalmente que el tema de la autoexigencia me parece algo súper importante y que tenía ya tremendas ganas de que pudiésemos empezar a ponerle foco, ¿no? Y vamos entonces a ver qué es lo que nos han dicho en redes, porque hemos preguntado, lo primero, si te consideras una persona autoexigente, esa ha sido la primera pregunta. Ninguna sorpresa para nadie, que el 90% se considera bastante autoexigente. Uh-huh. Esto me parece heavy, 90%. Y la segunda pregunta, que es, ¿crees que esa autoexigencia te favorece o te entorpece? Pues tenemos diferentes respuestas, ¿no?, ante ello. Cabe destacar que no vamos a hablar únicamente de la autoexigencia como algo a lo que demonizar. Eso es importante. Sino que vamos a hablar de la autoexigencia en sus diferentes niveles y qué cosas nos pueden traer o no, ¿no? Y gran parte de esto está en las respuestas que la gente nos ha dado, porque nos hablan de que es útil para muchas cosas, pero a nivel mental es frustrante muchas veces y difícil no hacerle caso, ¿no? Como este mensaje que está ahí, que no desaparece aunque queramos. Hablan de que depende, la hiper mal, ¿no? La hiper refiriéndose a ese exceso de autoexigencia o su forma más saturada. Hablan de beneficiarme no, pero sé que si no, vaguearía y procrastinaría. Muy interesante esta. Súper interesante, y vamos a hablar largo y tendido sobre esto, ¿no? Hablan de que entorpece más bien porque no me deja disfrutar del proceso y me genera estrés, lo cual es malo. Uh-huh. También habla, y muchas otras personas hablando desde el que entorpece, ¿no? Hay una parte de la autoexigencia que, por supuesto, es útil. Y es útil en cuanto a esa fortaleza que nos ayuda a ponernos objetivos y metas, a ser constante, a ser disciplinado, a conseguir refuerzo interno sobre eso que estamos haciendo, incluso motivación, ¿no? La autoexigencia es algo que nos puede ayudar. Uh-huh. Ahora, ¿cuál es el problema de la autoexigencia como tal en la sociedad en la que vivimos? Pues que estamos sometidos a su yugo, ¿no? Para mí, yo siempre te he dicho muchas veces, es como que para mí la autoexigencia, pero la que duele, la llevada al exceso, es el mal de esta sociedad. Vivimos en una sociedad que está enferma de hiperproductividad, de no poder parar, de hacer constantemente y de además tener que hacerlo perfecto.
y de no poder permitirse ni valorarse ni tolerarse el error, el fallo, la equivocación. Y venimos y estamos enmarcados aquí. Entonces, como decía una de las seguidoras que nos ha escrito, ¿no? Esta parte es difícil huir de ella, ¿no? Es difícil no escucharla constantemente. Y esto pues es muy, muy agotador. Sí, además justo esa palabra, agotador. Yo una vez escuché una frase que me resultó wow, porque era como, bueno, estamos en una sociedad que aplaude el agotamiento, ¿no? Esto lo hemos dicho muchas veces, ¿no? Que aplaude el agotamiento. Al final una persona que está estresada, agotada, no descansa, no tiene vacaciones, está produciendo y produciendo y produciendo, aunque no se diga de esa manera, es reconocida por la gente. Total. Una persona que entregada, que trabajadora, que comprometida. Y sin embargo, una persona que a lo mejor diga, pues yo tengo las tardes libres, pues yo me voy de mi ocio, de lo que sea, ¿no? Y yo pues disfruto de otros placeres, que no digo que el trabajo no lo sea, en nuestro caso lo es. Desde luego. Pero de pronto como que puede generar mira esta persona, no mujer, sí. mira esta persona que como se aprovecha, ¿no? Se aprovecha de quien trabaja de más, ¿no? Y cuidado, porque eso no sabría decir desde hace cuánto tiempo esta sociedad se ha empezado a incorporar de esta manera. Yo creo que va asociado, fíjate, a esta nueva faceta de una sociedad que tiene prisa, que es inmediata, que todo lo tiene ya y además que sin querer es caprichosa, porque todo lo quiere conseguir ya, ¿no? Total. Cuando nos damos cuenta que los grandes objetivos en la vida que nos queremos proponer suponen paciencia, tiempo y esfuerzo y no todo es inmediato, pues de pronto cuando empezamos a recibir inputs por otros lados, ¿no? Donde todo puede ser mucho más rápido y eficaz de lo que mi naturaleza me permite, me hago casi adicto a esto, ¿no? Y de pronto todo lo que requiere de mi paciencia y requiere de pues una tolerancia a la frustración, al aburrimiento incluso, eso queda como descartado o eclipsado, diría yo, ¿no? Y entonces empezamos, yo creo que a alterar el carácter del ser humano, a un carácter que no se permite parar, que no permite, bueno, que tiene bastante rollete con las pérdidas, de esto también hablaremos, ¿no? Sí. Así dicho, no parece muy técnico, pero rollete con las pérdidas sí. Y que nos cuesta mucho dilatar los tiempos, ¿no? Al final es una sociedad hiperproductiva donde la productividad está por encima del autocuidado, por encima de la salud. ¿Cuántas personas, Marta, no nos habrán venido en nuestros cursos a decir, quiero conseguir todo esto ya y sin agotarme y sin estresarme? Y dices, pero bueno, esto no puede ser. Esto, spoiler, no se puede. No se puede. No se puede. Me parece súper interesante, ¿no? Todo lo que dices, porque en el fondo es esto, estamos yendo en contra de nuestra propia naturaleza. En contra de nuestros tiempos. Y no es nuestra culpa realmente, ¿no? Estamos metidos dentro de una vorágine, dentro de una rueda de hámster de la que nos es muy difícil salir porque todos los inputs que nos vienen desde fuera vienen con esta prisa, vienen con esta inmediatez, vienen con este exceso de productividad. Y como bien decías al principio, ese refuerzo externo, ¿no? Esa validación y esa romantización de que no me da la vida. Ya. Yeah. Porque claro, o sea, lo guay en esta sociedad es que tú digas, es que no puedo más, es que no paro de trabajar, es que todo el día... Y es como, que no es mentira, si estarás todo el día trabajando. Probablemente. Que ese es el problema, ¿no? Que no es que te lo estés inventando, pero claro, el refuerzo interno y externo es como de, ¡guau! ¡Qué guay! Estoy haciéndolo bien, ¿no? Lo estoy haciendo bien porque me estoy esforzando un montón, porque tengo que estar todo el día dándolo todo y no puedo relajarme ni un segundo. Porque eso es, ¿qué es esto de permitirme parar o de permitirme estar enfermo incluso o de permitir... No, esto no me lo puedo permitir porque yo tengo que rendir al máximo nivel, tengo que hacer todo lo que se supone que yo me he planteado. Que vamos a hablar mucho también de esas expectativas, ¿no? La relación que tienen precisamente con la autoexigencia cuando yo me coloco unas expectativas que están absolutamente sobredimensionadas y que no son para nada realistas con lo que yo realmente puedo llegar a hacer. Entonces, claro, me coloco una expectativa que es tan alta que es muy difícil que la cumpla mucho.
Y entonces entra esto que nos decía una de las seguidoras que ha escrito, lo de que si no vaguearía y procrastinaría, ¿no? A mí me gusta mucho ver esta parte y lo leí hace un tiempo, no sé de quién, perdón, el hecho de que la autoexigencia es las dos caras de una misma moneda. La autoexigencia y la procrastinación, perdón, son las dos caras de una misma moneda. Y tiene que ver precisamente con esto que estoy diciendo de las expectativas. Yo me coloco una serie de objetivos a lo largo de mi día, una serie de metas de mi día, de mi semana, de mi mes, de mi vida, que yo tengo que llegar a cumplir. Esas expectativas probablemente, como digo, están absolutamente sobredimensionadas por esta sociedad, por esto que me digo, y también un poco por la construcción tanto de mis rasgos de personalidad como de lo que me han dicho a lo largo de mi vida que es válido. Entonces yo quiero ser válida. Cueste lo que cueste, ¿no? Consciente o inconscientemente, esto es lo que hago. Entonces coloco esas expectativas en esa moneda. ¿Qué ocurre? Que cuando yo intento llegar a eso y es tan difícil que yo llegue, al final cada vez como que se va alejando un poquito más. Entonces el cerebro dice, yo no puedo. Chata o chato, no puedo. Entonces, como no puedo, ¿sabes qué? Pues que lo vamos a procrastinar. Eso es. Y entonces están estrechamente relacionadas precisamente por eso, porque al final cuanto más me autoexijo que supere absolutamente todos mis recursos, más fácil va a entrar la procrastinación en escena. Porque más fácil voy a necesitar, o sea, de una manera más potente voy a necesitar que eso desaparezca, eso que yo me estoy proponiendo porque no supera todos mis recursos. Sé que no llego, ¿no? O que no creo que no llego, ¿no? Efectivamente. Entonces, claro, luego lo que entramos es en ese bucle de culpa. Que esta es clave. Cuando hablamos de autoexigencia hablamos de culpa, porque me acuerdo hace no mucho que aparece este concepto de un día has tenido un mal día y te das un homenaje, ¿no? Paras tu día para darte un homenaje porque te lo mereces, has tenido X, un mal día, mala temporada, mala etapa. Que aunque no la tengas, también te vale el homenaje, pero la frase era así encima. La frase era así. ¿Qué emoción aparece? Y una persona nos dijo culpa. ¡Wow! ¿Culpa? ¿En serio? Entonces, claro, al final, detrás, entre bambalinas, o diría yo casi quien maneja los hilos, Total. Es la culpa. Porque en realidad queremos muchas veces evitar sentirnos culpables o evitar sentirnos menos que. Claro. Esa expectativa de lo que hablabas, ¿no? Al final, en esa búsqueda de la valía, claro, al final hay que pensar. Nosotros, como seres sociales, buscamos esa valoración de los demás, ¿vale? Hasta ahí lo tenemos todos, incluso quien diga que no lo tiene, ¿vale? Esto no escapamos ninguno, de esto. No. Lo que pasa es que, esta es una reflexión también a la que llegamos en una formación muy bonita, tenemos un input externo de cuánto valemos durante muchísimos años, que es la etapa académica. Entonces, si tú estás preparado para pasar de curso o vales lo suficiente como para pasar de curso, te lo vamos a decir con estas notas. Esto no permite cultivar en la persona un discurso más cognitivo, es muy pragmático, es dime tú lo que yo valgo o lo que no valgo, ¿no? Y llega un momento donde estamos muy acostumbrados a hacemos y esperamos el resultado. Esperamos a que nos digan cómo de bien o mal está esto. Los años que nosotros hemos trabajado en el rango infanto-juvenil, sí. A mí, ¿cuántas veces le habré preguntado a pacientes míos qué tal te habrá salido el examen? Y es o no tengo ni idea o algo totalmente desproporcionado con lo que luego pasaba, o bien para bien o para mal. Claro. Era en plan, pero de verdad estás tan lejos de la realidad. Entonces, eso es porque no cultivamos esa mirada de lo que yo he hecho, cuánto me ha costado, qué calidad tiene esto que he hecho, ¿no? Y claro, llega un momento donde de repente nos sueltan al mundo, ¿no? O sea, durante muchísimos años el formato tiene un techo que es un 10 o X, porque en otros países no es un 10. Pero aquí... Vamos a hablar aquí. Un 10 perfecto. No hay más que un 10. Y entonces tu objetivo podría llegar a ser alcanzar ese 10. Pero ¿qué ocurre cuando de repente nos sueltan a la vida y nos empiezan a decir, bueno, no nos dicen, pero tenemos que empezar a evaluarnos en función de cómo de preparado estoy para este puesto de trabajo, cómo de ajustado estoy en esta relación, cómo de entrega y recibimiento tengo en esta relación? Y entonces empiezo a valorar mi funcionamiento óptimo en función de, ya no hay un techo,
No. Ahora es infinito, ya no hay un 10, ya no me pueden decir, perfecto, ahora has hecho un 10, relájate el resto del día. Claro. Entonces, cuando de repente somos nosotros los que empezamos a valorar nuestra calidad en aspectos varios de nuestra vida, vemos que ese techo cada vez es más alto, es inalcanzable. Algunas personas, no todo el mundo, ¿vale? Pero para algunas personas de repente se abre un infinito que nunca es suficiente. Y esto es clave, ¿no? Total. Y esto, no sé si ya estamos preparadas para empezar a hablar de que ese techo que ya no es suficiente está estrechamente relacionado con lo que nos han dicho que era suficiente en nuestros lugares de referencia, nuestras figuras de apego, nuestra familia, nuestros adultos de referencia, cada uno el que tenga, ¿no? Y esto que nos han dicho al final, que es suficiente o no suficiente, tenemos como muchas historias de personas a las que hemos acompañado que acaban compartiendo un patrón, ya no solo por ciertos rasgos de personalidad, pero también por las personas que les han acompañado o la manera en la que les han acompañado. ¿Qué es lo que ocurre? Que es en ese plano académico, principalmente, donde empezamos a hacer esa medida y lo que recibimos, ya no solo, claro, tienes esa medida, como tú bien estabas explicando, del contexto académico, pero luego tengo la valoración de cuánto vale eso que yo he hecho. Porque yo tengo un número, ¿no? Y es que ese número puede llegar a ser muy bueno, porque tenemos casos de personas que igual, no sé, han sacado una media en bachillerato o en algún examen X de 9,5 o 9,7, por ejemplo. ¿Esto en qué cabeza cabe que pueda ser una mala nota? En algunas sí. En algunas cabezas. Sí, sí. En algunas esto no es suficiente. ¿Por qué no un 10? Claro, ¿qué ha pasado? ¿Por qué no un 10? Si ya lo podías haber hecho redondo. Y claro, este mensaje cae como una losa absoluta en cualquier persona, pero en un niño o en un adolescente que se mira, quiera o no quiera, en la mirada del otro, que se refleja y que su identidad se forja en función de ese refuerzo y que está acostumbrado, porque es como lo hacemos o lo hemos ido haciendo o cada vez se hace menos, pero está ahí, que es ese constante reforzamiento de qué bien esto, qué contento yo cuando tú haces esto, qué bien esto. Claro, si estamos ahí y además como seres sociales necesitamos el reconocimiento y el refuerzo del otro y yo llego obviamente contento o contenta con mi 9,7 o mi 9,5 o mi 6. O sea, que yo también puedo llegar contentísima con mi 6, ¿vale? Hombre, es que si algo me ha costado mucho, es que, y obtengo un 6, pero he conseguido lo que me proponía, maravilloso. Por favor, es que yo he de decir que he tenido unas cuantas asignaturas en la carrera en las que yo decía, un 5 punto, gracias, por favor. O sea, no necesito más. Un 5 puntos gracias es fascinante, porque había asignaturas que, oye, pues que se las traían, ¿no? Y llegar a ese 10, claro, en mí no suponía ese problema, pero ¿cuántas personas no dan ese salto, por ejemplo, del colegio o del instituto, allá una enseñanza superior? De repente se pegan un batacazo descomunal porque de repente esos resultados que sacaban ya no son. Entonces, si yo ya no saco estos resultados, entonces yo ya no soy eso que he construido en mi historia y eso que me han dicho que es lo válido. O a veces no nos lo dicen, que a veces no hay esta exigencia por parte de nuestras yo creo figuras. Que socialmente ya está esa información. A lo mejor no son tus padres o tus personas de referencia, pero percibes que lo que se valora es eso. Claro. Y ese momento en el que, por cierto, me reconozco, genera una crisis de identidad, de repente decir, ¿qué me ha pasado? Total. Si esto yo lo hacía bien y ahora ya no soy la persona que hace esto bien, entonces ¿quién soy? Claro. Y eso es, además pilla en un momento muy tierno de la identidad, porque claro, cuando hablamos del periodo académico, estamos hablando de un periodo hipervulnerable para muchísimos aspectos, entre ellas la creación de la identidad, las relaciones sociales, muchísimas cosas. Y cuando tú te estás conformando una idea, más o menos intentas descubrir un quién soy yo o cómo soy. Esta información es muy valiosa. Cuando de repente un pilar se te empieza a tambalear, empiezas a cuestionarte mucho, ¿no? Y esto puede generar lo que en algunos autores hablan de personas altamente autoexigentes. Haciendo un poco para un guiño, ¿no? A las personas altamente sensibles, pues ese
realmente esa forma de ser que es especialmente sensible a la falta de calidad, ¿no? Y lo cierto es que además muchas veces lo llevamos sin ser muy conscientes en frases que nos decimos, ¿no? Porque hay veces que para hacerlo mal mejor no lo hago, o hasta que no quede perfecto no pienso parar, o siempre es posible mejorar algo, ¿no? Yo me acuerdo de mi padre siempre me decía algo que no es su frase, porque esto lo he escuchado muchas veces, pero él me lo repetía mucho, ¿no? Mejor hecho que perfecto. Y estamos hablando mucho del ámbito académico, pero estos mensajes se pueden enviar en la más tierna infancia desde muchísimos aspectos. Total. Porque también conozco personas a las que, fíjate, hasta en fin de semana, despertándoles a la hora del colegio, a la hora de entre semana, para no te vayas a relajar. No vayas a perder el ritmo. No vayas a perder el ritmo ni el tiempo, de paso. Entonces, claro, es fin de semana, pero no hay tiempo para descanso. O estás en casa y estás sentado delante del sofá, una escena muy típica en muchos años de tu vida. Y maravillosa, por cierto. Maravillosa también. Y es, ¿qué haces ahí? Ahí no estás haciendo nada, ¿no? No estás siendo productivo. Y yo puedo entender, como madre, puedo entender. Ayer justo mis hijos, su gran placer de ayer era, quiero estar todo el día en pijama. Son maravillosos. Es lo que más me apetece, todo el día en pijama. Y por supuesto, pues haciendo lo que bien les apeteciera. Claro. Viendo la tele un largo rato, de hecho, ¿no? Y reconozco esa parte que se despierta en ti de esto, ¿qué repercusión va a tener en el futuro que se pasen horas pues viendo la tele, sentados en el sofá o en pijama? Claro, llega un momento en que te das tú un golpecito en la cabeza en plan de ninguna. Ninguna repercusión. De hecho, es que lo que pasa es que les tengo envidia. Que quiero yo también. Eso te iba a decir, digo, más bien quizás viene por otro lado, ¿no? Viene la cosa porque, vosotros, qué bien vivís, ¿no? Esto nos pasa igual como cuando miramos a nuestras perras dormir todo el santísimo día y yo pienso, ojalá ser tú ahora mismo. Total. Y poder estar aquí todo el día sin absolutamente ni una sola preocupación en la vida. Pero fíjate que no es que no vaya a tener una repercusión negativa, es que encima la va a tener muy positiva, porque el recuerdo que tengan de, qué guay, ¿te acuerdas los domingos que veíamos una peli, palomitas, jugábamos y pasábamos el día entero en pijama? Sin bañarnos igual, no lo sé, igual se bañaron, pero ya sin bañarnos. Locura de día. Claro que sí, porque saltarse las normas y ser flexibles, por Dios, esta es una de las cosas más importantes y más potentes dentro de la salud psicológica. Y hablamos muchísimas veces en terapia, ¿no? De lo importante que es tener una capacidad de ser flexibles psicológicamente, de adaptarnos a las situaciones y de que todo lo que intentemos hacer llevándolo al extremo al final va a tener una repercusión y algo negativo, aunque sea algo que se supone que es muy bueno, ¿no? Muchas veces hablamos incluso de equilibrio hasta en el equilibrio. Hasta en el equilibrio tenemos que tener un poco también esta mirada de que no hace falta, ¿no? Por eso tampoco es una cuestión de que ahora digamos, nada, ahora hay que hacer todo lo que nos dé la gana, sin normas, sin límites, sin nada, sin objetivos. Tú déjate fluir y llevar por la vida. No, es que lo cierto es que si le dejas al cuerpo lo que le apetece cada vez es menos. Porque eso es así. Y yo creo que eso es un poco el miedo que a veces la gente tiene de frenar, de parar, a ver si me arrastra. Lo cierto es que cuántas personas cuando paran se ponen malas. Presente. Y eso es un indicador de lo mismo estiré más de la cuenta, ¿no? Sí. Porque claro, al final, fijaros que en nuestro cuerpo perfectamente diseñado, bueno, no perfectamente, vamos a hablar de perfección justo aquí. Muy bien diseñado. Imperfectamente perfecto. Imperfectamente diseñado. El sistema nervioso, digamos, compite, ¿no? Se alterna con el sistema inmune. Uh-huh. Cuando hay una demanda, que además está pautada incluso por los ritmos circadianos, la propia luz activa en plan, ¿vale? Estamos con luz, eso quiere decir que vamos a hacer cosas, el sistema nervioso se pone a ejecutar, ¿no? Y orquesta gran parte del día. Y cuando la luz se empieza a ir, entonces ya, digamos, interpreta el cuerpo, ya no vamos a tener que estar tan alerta, tan pendiente, no tenemos que estar ejecutando tanto, así que vamos a darle espacio a ese sistema inmune que haga su ejercicio también reparador, ¿no? De ahí que muchas veces por la noche es cuando suba la fiebre tanto, ¿no? Uh-huh. Y lo cierto es que
cuando el final del día no lo pauta el sol, sino que tenemos, aparte de un montón de dispositivos luminosos que nos alteran nuestros ritmos circadianos, pero más allá de eso, es que estiramos, y en esto yo me he visto muy representada, estiramos el día productivo hasta altas horas de la noche o madrugada. Lo que estamos comiéndole es tiempo para que el sistema inmune haga su trabajo, ¿no? Claro. Entonces, demasiado estiramos el ciclo del sistema nervioso y al final llega un momento donde nos para el cuerpo. Esto es una frase que dice mucho, ¿no? O sea, es que al final me ha parado porque me ha dado un lumbago, una ciática, porque me ha dado una fiebre, porque me ha dado una gastroenteritis, lo que sea, ¿no? O paras tú o te paro. Efectivamente. Entonces, claro, al final, todo ese tiempo, hablábamos de estos peques, ¿no? De ahí en pijama todo el día viendo la tele. Yo me he visto así y yo me considero una persona que me siento muchas veces en el sillón de la autoexigencia, por decirlo así. Y recuerdo esos días de sillón y demás, pues con mucho cariño. Es decir, los recuerdo que pasaron hace 1000 años. Hablas de ellos como si hace tanto. Hombre, pues en aquellos tiempos. Sí que hace. Pero lo cierto es que esto no me convirtió en una persona perezosa y vaga. No lo hizo. También es verdad que luego, como tú bien dices, el equilibrio es la clave. Y la clave para darle equilibrio a una fortaleza es mirar el contexto. Cuándo toca, cuándo no. Claro. Y esa mirada al contexto lo equilibra solo, porque, por ejemplo, la calidad como fortaleza de carácter, ¿no? Que hablan pues los grandes que han estudiado las fortalezas de carácter, Martin Seligman, por ejemplo, ¿no? Y la calidad es un bien muy preciado. O sea, darle calidad a tu trabajo, a tu parte más humana, a tu vida. Sí. Darle calidad a eso te va a aportar grandes beneficios a tu vida. Pero si no toleras ni un fallo, no te genera ansiedad que las cosas no estén perfectas. Entonces estás empezando a saturar esto, ¿no? Cuando de repente te puedes ver en un día de, mira, hoy lo tengo que terminar, pero hoy no estoy en mi mejor momento, no va a quedar perfecto, pero va a quedar hecho y puedes dormir esa noche, pues por lo menos le estás dando equilibrio a esta fortaleza. Total. Si no duermes tranquila, si te da ansiedad, te genera ansiedad pensar que ese trabajo podría estar mucho mejor hecho y que no está cuidado hasta el detalle, pues probablemente estés saturando esa fortaleza. Pero también te puedes quedar por debajo, es decir, que directamente no le des calidad a las cosas que haces. Claro. Y no te importe cómo tratas a tu gente, o no te importe cómo entregas un trabajo, o no te importe retrasarte a pesar de pasar por encima de 1000 compromisos. Entonces ahí estás quedándote por debajo. Claro. Tampoco estás mirando el contexto, porque a lo mejor hay una cosa que puedes dilatar muchísimo. Pues quiero ordenar la cocina, pongamos, ¿no? Bueno, pues esto a lo mejor lo puedo dilatar un poquito más, pero oye, si tengo una fecha de entrega o tengo un examen que tiene una fecha, pues ahí no puedo dilatar, ¿no? Claro. Darle importancia a la calidad, al final es esa parte que decías de que tiene sus beneficios, pero a mí me ha pasado muchas veces que este rasgo, perfeccionismo o autoexigencia, da igual, van de la mano. Cuando hacemos este ejercicio donde ponemos una lista de aspectos positivos y aspectos negativos de la persona, hay muchas personas que no saben dónde colocar esto, ¿no? Total. De repente es como, ¿esto es bueno o esto es malo? Porque lo podría poner en las dos columnas. Es como la típica entrevista de trabajo, ¿no? Algo positivo de ti. Bueno, es que yo soy una persona muy perfeccionista. Y entonces es como de, bueno, ¿y algo positivo? Claro, entonces es verdad que pues pasa con otro tipo de fortalezas también, por ejemplo, con la responsabilidad, ¿no? Tampoco muchas veces se sabe muy bien que están muy de la mano, ¿eh? O sea, compromiso, responsabilidad, calidad, persistencia, análisis, todas estas van muy de la mano. Ojo, todas ellas al exceso es una bomba de relojería, porque al final lo que estamos es una persona que está absolutamente supeditada a eso que está haciendo, a no perder ni un solo segundo de lo que está haciendo, a hacerlo de la mejor manera, a nunca rendirse, a hacerlo y entonces es, como decíamos antes, absolutamente agotador. Ese equilibrio es súper importante porque tenemos que ir viendo esa medida y, como antes decíamos, ¿no? Súper desconectados de nosotros mismos, algo que en el fondo no es tan natural, aunque el contexto y el entorno nos pida que nos coloquemos ahí, porque si no, no sería una enfermedad de esta sociedad, ¿no? Si no hubiese un denominador común que nos llevase a todos allí. Y entonces yo veo como esta diferencia clarísima entre que ponemos mucho el foco en eso que tengo y que debo hacer, y nos olvidamos completamente de lo que necesitamos.
Entonces, de repente, lo que yo necesito, esto pasa a un segundo plano, porque si yo tengo ciertos compromisos o tengo una agenda determinada y tengo que terminar algo o lo que sea, lo primero que va a salir de mi agenda es algo que yo hago porque necesito. Total. Como pueda ser relacionarme con mi gente porque he quedado a tomar algo, pues siempre que no sea un compromiso, claro, siempre que haya dicho que sí porque quiero ir, no porque sea desde la complacencia hacia el otro, ¿no? Pero siempre se va a eliminar eso, o se va a eliminar mi momento de deporte, o mi momento de lectura, o mi momento de estar en mi casa sin hacer nada. Esto va a desaparecer. ¿Por qué? Porque tengo que colocar por delante todo esto que tengo que hacer y que debo hacer. Por lo tanto, esa mirada interna desaparece porque no es tan relevante, o nos han contado que no es tan relevante, ¿no? Porque evidentemente es muy relevante y muy importante, pero nos han mandado un mensaje de que no pierdas. Este rollito de las pérdidas del que hablábamos viene de la mano de todo esto, porque... Vamos a ver, volvamos un poco a quién gestiona las pérdidas. En este episodio, el episodio de aceptación, lo podéis volver a ver y hablamos un poquito de todo esto, pero todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con cuando hay una pérdida, es la tristeza la que gestiona todo esto. ¿Por qué? Porque tengo que ver qué es eso que pierdo y entonces buscarle una solución. Ahora, cuando a mí me han dicho y me mandan un mensaje constante de no falles, no fracases, no pierdas, ¿qué haces ahí sentado? Esto te va a llevar a ser un procrastinador nato, es que eres una vaga, es que cuando recibo todos estos mensajes y me los envío, que no hace falta muchas veces que me los digan desde fuera, ya me encargo yo solita de decírmelos, esto genera una necesidad de control absoluta sobre esa pérdida. Entonces voy a hacer todo lo posible por no perder. Porque perder es el terror más terrorífico de todos. Porque ¿qué ocurre si pierdo? Claro. ¿Qué ocurre? Pero es que, buscando no perder, lo que hacemos es comportarnos de tal manera que lo que acabamos haciendo es perder. Es que maravilloso el ser humano. Maravilloso. Hace esto todo el rato. Pierdo energía, pierdo tiempo, pierdo salud, pierdo millones de cosas que no me doy cuenta, pero que buscando precisamente no perder eso es lo que acabo consiguiendo, perder. Estaba pensando que en este proyecto Celera que nosotros colaboramos, en una aceleradora de talento joven, la verdad es que vemos muchísimas personas, fíjate, ya van por 100, muchísimas personas que comparten un patrón así, ¿no? Como de no quiero perder, apretarse, digamos, un perfil de apretarse y exprimirse mucho, ¿no? Y cuando pasan por el programa, que son 3 años, nosotras les mandamos muchos inputs porque al final han conseguido grandísimas cosas gracias a esto también, ¿no? Total. Entonces, como decíamos al principio, no demonizar nuestra capacidad de esfuerzo, de entrega, de sacrificio, de compromiso y demás, de trabajo, ¿no? Pero es verdad que muchas veces nuestro mensaje va más a espera, párate, no lo hagas automáticamente y por inercia de esa manera, que sí que te ha funcionado, que esto es la... Es que la trampa. Es la trampa, ¿no? Porque si te exprimes de esa manera, consigues muchas cosas. Además, en poco tiempo y sobresales respecto a los demás, ¿no? Destacas. Fenomenal. Te ha funcionado para eso. ¿Qué problema hay? Que luego llegan muchos problemas de salud, luego llegan etapas de crisis de identidad, pero yo esto que estoy haciendo, ¿desde dónde lo estoy haciendo? Quiero hacer esto exactamente así. Se ven envueltos en bucles, en contextos a veces muy perversos. Y entonces nuestro mensaje siempre es como párate, si no te vamos a decir que no te esfuerces, que no te entregues, que no trabajes duro. Nunca vamos a decir este mensaje, pero siempre y cuando seas consciente de lo que estás haciendo, por qué lo estás haciendo, cómo lo estás haciendo, cuánto dura eso que estás haciendo. Claro. Porque hay mucha gente a la que pillamos en la cresta de la ola, dicen ellos, ¿no? O sea, en este momento les llueven las oportunidades y o las coges ahora, o bueno, realmente no pasaría tanto, pero... No pasa nada. Es que, ¿sabes qué pasa? Que están en la cresta de la ola 10 años. Y es como, hombre, 10 años no puedes estar en la cresta de la ola. Ya te has quedado a vivir surfeando la ola. Estás allí, claro. Entonces, claro, no puedes dilatar tanto, porque esto es lo que decíamos, sistema nervioso estirado como un chicle hasta que peta.
Claro. Y cuando peta, ya... Y un estrés absolutamente crónico, ¿no? Al final, y esto tiene unas consecuencias a nivel de salud muy potentes. Y es que realmente estás llevando todo a un extremo tan grande que yo creo que hay una diferencia muy clara entre lo que muchas veces acabamos viendo y tener esa capacidad de sacrificio, de esfuerzo, de disciplina, de constancia. Ya, pero es que todo eso no tiene que ir de la mano del sufrimiento. Eso es. Y esto es una de las cosas que más vemos. Al final, muchas personas crecen con la idea y con la creencia de que las cosas, si no han costado muchísimo, no valen. Esto ha sido fácil. Esto no vale. ¿Cuánta gente de acelera no vemos así en el, bueno, lo he conseguido, siguiente cosa, no me paro ni a celebrar? Total, y no solo de Celera, también fuera, ¿no? Pero evidentemente, las personas que están aquí cumplen mucho, ¿no? Todos estos patrones. Pero al final es esto, es como, no vale si no me ha llevado al extremo, si no me ha llevado a la extenuación, si no ha sido algo que ha sido, ¿por qué? Otra vez, porque romantizamos todo esto. Y romantizamos que, wow, ¿cuánto te ha costado, madre mía? Y qué difícil, y qué... Bueno, ¿y por qué no? Qué fácil y qué bien y qué guay, ¿no? Sí, que también eso existe, claro. Es celebrable, también funciona. Total. Pero es verdad que a mí se me quedó marcado ese ad astra per aspera, ¿no? O sea, hasta las estrellas por el camino más difícil, ¿no? Y solo eso es reconocido. Cuando realmente al final, efectivamente, si alineamos muchas veces nuestro autoconocimiento, que es que todo al final siempre acabamos en el mismo punto de partida. Porque es que no hay otro. Tenemos que conocernos. Total. Y aceptar nuestra vulnerabilidad. Y en esto Brené Brown habla, ¿no? Del poder de la vulnerabilidad que hablábamos en La Rosa Fresca, ese poder de la vulnerabilidad. Y no sé si lo he dicho, en La Rosa de Plástico, la fatiga de la perfección. Total. Entonces compiten, ¿vale? Entonces o me reconozco vulnerable y capaz de muchas cosas, pero no a lo mejor de todo. Y entonces aprendo también a renunciar, que eso es otra de las cosas que va en el tema de las pérdidas que hablábamos, es si yo me niego a renunciar, y voy a decirlo un poquito más feo, me niego a rendirme, pues entonces, claro, voy a estirar ese chicle hasta el infinito. Y a mí me gusta mucho entender digamos, esa rendición, sí, con el aspecto sano, porque nos venden mucho no te rindas, sigue luchando, nunca tires la toalla. Espérate, que hay gente que muere así. Hombre, es que, por favor, yo que todavía estoy horrorizada, creo que te lo conté en su momento, de un programa de radio, que el programa, o sea, era uno de los programas dentro de una emisora, que no recuerdo exactamente el nombre, pero hablaban de que rendirse no era una opción. No te rindas nunca, o algo que tenía que ver con esto, ¿no? Sí. Y entonces además era un espacio donde se hablaba con emprendedores, tal. Y claro, conocemos bien este sector y conocemos los peligros de decirle a una persona emprendedora que tiene que poner una cantidad de recursos que es una locura encima de la mesa, muchas veces que tiene y otras veces que no tiene, no te rindas nunca. Es que esto es horroroso, de verdad. Por favor, rendíos. No pasa nada. O sea, por favor. Es que es una opción. Es una posibilidad. Una decisión es me rindo y está bien. Pero y es no que pasa esto nada. es muy cultural, porque en otras culturas donde ya no hablan de rendirse, pero hablan de fracasar. Primo hermano. Total. Y el fracaso te enseña algo muy valioso. Es que cuando realmente dices, vale, por aquí no me rindo, porque voy a probar otra cosa, no es me rindo, me muero. Total. Es esto, así no quiero que sean las cosas. Entonces, termino con esta posibilidad y busco otra. Entonces, claro, a mí eso me parece valiosísimo y muy maduro. Pero claro, el mensaje, si solo es sin contexto, no te rindas, pues eso, si lo compras para todo. Claro. Ahí estás en relaciones que te están torturando, pero no te rindas. Claro. En trabajos que están terminando con tu salud y tu red de apoyo, pero no te rindas. Te quedas en la bancarrota emprendiendo, pero no te rindas. Entonces, ojo, siempre, equilibrio, mirada al contexto. Claro. No nos podemos quedar con un eslogan así de vida. Totalmente, porque además, ¿qué quiere decir que te rindas? ¿Qué significa? ¿No? Al final, el mensaje que nos mandan es no te rindas porque entonces eres débil, frágil,
vulnerable. Hola, Claro. ¿qué tal? Sí, como todo ser humano, efectivamente. Somos frágiles, somos débiles y somos vulnerables. Y eso es precisamente lo que nos hace más auténticos. Es que el hecho de intentar alejarnos de algo que está en nuestra absoluta naturaleza, que es no poder con todo, por favor, y gracias, pues es que esto es súper importante, que nos reconciliemos con este concepto y que en la manera en la que nos hablamos y nos tratamos, podamos tener también esta parte que tiene que ver con esa autoamabilidad, ¿no? Que hablaba Gemma García en el episodio que hicimos con ella y con Paula Cabal, ¿no? Autoexigencia y autocuidado. ¿Se puede ver uno y luego el otro? ¿Se puede ver ese episodio y luego este o al revés? Porque Sí. los dos van a nutrir en la misma dirección, ¿no? Y esta autoamabilidad, esta autocompasión, que tenemos como mucho problema con relacionarnos con conceptos hacia nosotros mismos que tengan que ver con me compadezco de esto que estoy sintiendo y me abrazo y me respeto y me entiendo y me trato bonito y me hablo amable y me permito. No, esto no. Esto no, porque esto es de débiles, porque esto es de gente que no está haciendo lo suficiente. Y fíjate que Brené Brown dice hay que ser muy valiente para aceptar la vulnerabilidad y mostrarla. Total. O sea, que estamos hablando de valentía, ¿no? Alguien que dice con esto no puedo o necesito ayuda. Total. Esto es maravilloso, es muy valiente. Absolutamente. Muy honesto. Absolutamente, y muy necesario. Porque es que en qué momento de la vida hemos llegado a pensar que nosotros podemos hacer las cosas solos, que somos seres sociales, que no podemos hacer las cosas solos, que es que necesitamos también a los demás, que hay ciertas cosas que podremos hacer solos, pero aún con eso luego querremos compartirlas y luego querremos decirlas y luego es que es difícil que tú estés metidito dentro de tu burbuja y si estás metidito dentro de tu burbuja eso va a tener unas consecuencias a muchísimos niveles. Claro, de hecho me estaba viniendo a la mente que digo, alguien seguro nos puede estar escuchando y pensar, a lo mejor tiene en su entorno a alguien que no hace nada, nini, diríamos, sí. ¿no? No hace, no aporta, está básicamente chupando el bote, dirían, ¿no? Pero yo fíjate que a mí me gusta pensar que esa persona lo que le falta es un objetivo. O sea, le falta esbozar como el dibujo de su vida, de yo qué quiero hacer. Estoy convencida de que muchísimos de los adolescentes jóvenes que se meten en esa rueda donde al final no encuentran desde dónde, no lo están viviendo con sumo placer. No, desde luego. Sino que están con un profundo malestar, probablemente intentando encontrar o bien sus fortalezas, o bien sus pasiones, o bien sus objetivos, hacer que su vida merezca la pena de alguna manera. No creo que sea nada fácil estar en una situación de no hagas nada, ¿no? No, absolutamente. Y que probablemente muchos de ellos están en ese bucle y en esa rueda porque quizás los mensajes que han recibido es no tienes ni idea de nada. Total, ¿cuánta gente de referencia, profesores, adultos, etcétera, etcétera, de repente han mandado mensajes de no, tú no hagas eso, que por ahí no, o nada, esto que tú planteas por aquí no tiene ningún sentido, o no, es que para esto tú no vas a valer, ¿no? Entonces ya dilapidamos absolutamente las posibilidades de que esa persona se enfrente a eso y se dé cuenta de que por aquí no. Pero es que ya le estás limitando hasta ese aprendizaje y estás decidiendo tú por esa persona cuando realmente es esa persona la que tiene que hacer ese camino, recorrer su propio camino y descubrir si vale o no vale para eso, si le apetece o no le apetece, si se siente capaz o no, si lo disfruta o no lo disfruta, porque puestos a hablar también de todo este tema, hay otra parte muy importante que tiene que ver con ese proceso y con ese camino. La autoexigencia al final en muchísimas ocasiones lo que nos hace es colocarnos directamente en la meta, en el objetivo, en eso que yo tengo que conseguir. Todo el camino que recorro para llegar a eso parece absolutamente secundario en esta sociedad, ¿no? Da igual lo que tengas que hacer. A mí este informe me lo entregas mañana. A mí no me importa todo lo demás, ¿no? Y claro, esto es muy peligroso porque al final todo el camino que yo recorro me da una información valiosísima de si yo quiero ir hacia ese lugar al que estoy yendo. Porque quizás yo me pongo, ¿cuántas personas hemos encontrado en consulta que he conseguido el trabajo que se supone que tenía que conseguir? La pareja que se supone que tenía que conseguir o que yo me había creado, tal. Vivo en la ciudad que yo querría, tal. Y no soy feliz.
Y no me vale todo esto porque no me he parado a mirar ni a chequear durante todo el proceso si esa meta que yo me he propuesto, que yo me he enfrentado y que he dicho autoexigentemente de mí, sí o sí la tengo que conseguir, no me he parado a chequear por el camino si eso me vale o no me vale. Y de eso va también el hecho de ser incluso exigente y autoexigente con nosotros mismos de, oye, voy a ir chequeando poco a poco si esto me gusta, si no me gusta. No porque un día planteé que eso era lo que tenía que hacer, ya está, ya claro. No miro más allá. Y además somos seres en continuo movimiento. Total. Nuestras motivaciones, incluso nuestros valores se están moviendo, ¿no? Los valores que parecen tan estancos, pero es que eso, las prioridades continuamente. Eso es una pregunta que nos tenemos que estar haciendo constantemente, ¿no? Y me venía también esto que estabas diciendo a la cabeza, cuanto más autoexigente eres contigo mismo muchas veces, luego también más exiges a los demás, ¿no? Entonces, ¿cuánto se filtra en tus redes sociales? No me estoy refiriendo a Instagram precisamente. Esa mirada crítica, esa voz crítica que tienes contigo mismo, no acabas disparándola hacia los demás, ¿no? Porque de repente ves que el otro hace o no hace o empiezas a juzgar. Es muy fácil cuando estás metido en esa vorágine en la que tú te estás juzgando y criticando continuamente por lo que haces, por lo que no haces, por lo bien o mal que has hecho lo que has hecho. Es muy fácil que acabes teniendo esa mirada para con los demás también, ¿no? Entonces esto acaba alterando también la forma en la que te relacionas. Muchísimo, porque al final los demás nos acaban devolviendo un espejo de nosotros que muchas veces nos es un tanto incómodo, pero ojo, estas personas que están mucho en ese juicio interno y que luego lo llevan hacia afuera, suelen ser personas que aparentemente, de cara a la galería, son personas muy seguras. Personas que saben muy bien lo que quieren y cómo lo quieren y hacia dónde van. Y como decía Brené Brown, al final son personas que se han construido un caparazón y una barrera tan potente para protegerse de todo eso, que no están mostrando esa parte vulnerable en la que tú ibas a ver que no soy tan segura como aparento o que no soy tan... ¿no? Y que entonces eso, como no me lo puedo permitir, me construyo algo que me protege y que realmente en cuanto le hago un poquito así o alguien me lo sopla un poquito o me quedo yo solita dentro de mi espacio seguro, todas esas barreras y todo ese caparazón se cae. Porque es imposible mantenerlo constantemente y mantener eso de cara a la galería es tremendamente agotador. Y te quería hacer una pregunta en esta dirección. ¿Qué opinas de la autoexigencia en las mujeres? ¿Es mayor o es menor o es igual que en los hombres? Yo voy a confesar que, aunque esto pueda generar opiniones contrarias, yo creo que que sufrimos una autoexigencia mayor. Creo que las expectativas hacia nosotras son mucho mayores. Esto no quiere decir que los hombres no sean personas autoexigentes y que tengan expectativas y que luchen con todo esto de lo que llevamos hablando todo este rato. Por supuesto que sí, pero creo que nosotras socialmente cargamos con mayores pesos. Con mayores pesos que además a nivel social y con este movimiento y con el feminismo entrando, ¿no? y quedándose gracias a Dios, gracias a nosotras, básicamente, todo esto al final genera que haya en muchas ocasiones como gran autoexigencia, incluso entre nosotras, con las cosas que deberíamos quitárnoslas. Y me explico. Hay como esta mirada como mucho más respetuosa, por ejemplo, con respecto a si uno quiere ser madre o no lo quiere ser, o con respecto a la manera el no juicio hacia otras mujeres, o con respecto a cómo de consciente soy de ciertas cosas que me ocurren a nivel social a muchos niveles, ¿no? Y esa mirada tan consciente genera una gran responsabilidad también y genera entonces mayor autoexigencia, porque entonces tengo que ser la perfecta mujer o la perfecta feminista o la perfecta madre o la perfecta hija o la perfecta amiga o la perfecta novia que no se deje lo otro y lo demás allá. Y esto me entra la ansiedad. Esto es agotador, porque claro, cuanta más información tienes, cuanta más teoría tienes, cuanto más conocimiento tienes de las cosas, pues es muy maravilloso, pero también hay que saber gestionarlo. Porque entonces quizás lo que te puede pasar es que entras en es un arma de doble filo, ¿no? Tengo información para liberarme,
pero claro, como quiero liberarme de todo eso, tengo que estar sosteniendo esto constantemente y no me puedo relajar ni un minuto, ¿no? No vayan a decirme que quizás esto que he hecho no es tan de buena X o perfecta X como estamos hablando, ¿no? Fíjate que a mí me sorprendió cuando esta peli que nos gusta tanto de Encanto, sí, cuando le preguntaba a mi hija que aproximadamente qué tendría, pues hace 2 añitos más o menos, ¿no? Pues tendría 4 añitos. ¿Cuál es tu personaje favorito, no? Y es que iba de cabeza a Isabela. sí. Y yo reconozco que dentro de mí era como, no, pero ¿por qué? O sea, Isabela, para quien no haya visto la peli, que por favor hay que verla, pero quien no haya visto la peli es una de las... bueno, ella es la hermana. Es la hermana, la hermana es una de las representa hermanas. la perfección. Claro, es la hermana guapa, perfecta, estupenda, divina. Que luego no destripamos, pero el mensaje de la peli es muy bueno para el toque de perfección. Pero yo pensaba, digo, pero qué atracción tiene innata en las niñas en este caso, ¿no? El ser perfecto, que es bello, que es dócil también. Claro. Porque claro, aquí hay algo, la rebeldía parece que no entra dentro de este personaje, ¿no? Y luego muchos otros. Y claro, como no sé si es cosa de las niñas o cosa de la inmadurez, ¿vale? Y a lo mejor también metemos aquí a los niños, pero no lo percibo igual en los niños. No lo percibo. Yo tengo hijo e hija, pero independientemente de esto, he visto muchos niños a lo largo de mi vida y es que no es igual cómo los niños se reflejan hacia la perfección de cómo lo hacen las niñas, ¿no? Me genera muchísima curiosidad saber si esto es algo heredado a nivel cultural o es algo que viene en el ADN. Hombre, tanto como genético y que vengan en el ADN, no lo creo, la verdad. Yo creo que esto tiene muchísimo más que ver con todos esos estereotipos de género que se construyen. Entonces, tú naces con un sexo determinado al que se le atribuye un género determinado y al que se le atribuyen unos comportamientos y una forma de ser y de estar en el mundo y unas expectativas determinadas. Y esto es así. Entonces, nadie se escapa de eso, pero ni nosotras ni ellos. Entonces, claro, se construye este ideal en el que yo me tengo que reflejar y en el que como yo me reflejo tengo que hacer y tengo que cumplir. Absolutamente. Y en el lado de ellos podríamos hablar de ser el hombre que provee de seguridad y de dinero y de estatus y de protección, cuando quizás no es un hombre que quiera hacer eso en la vida o con lo que se sienta cómodo y que, oye, que le apetece hacer otro tipo de cosas o que se siente mejor con otro tipo de cosas, ¿no? Y todos esos estereotipos de género generan esa autoexigencia de no, a ver si yo no voy a cumplir desde aquí. Por eso, por supuesto que ellos tienen esta parte, pero yo creo que nosotras cargamos con muchísima más autoexigencia porque es esto, ¿no? Ya no tienes que ser solo la perfecta madre, la perfecta hija y entonces además tienes que hacer deporte y yoga y comer, por supuesto, por favor, lo más saludable posible y entonces además tienes que leerte muchísimos libros sobre disciplina positiva y además tienes que tener muchísima información sobre los ritmos circadianos y a qué hora te tienes que acostar y calcular el punto en el que haces esto para tener unos ritmos, esto a mí me lo han contado, ¿vale? Tener unos ritmos concretos en los que duermes y dejas de dormir, pero además, por favor, no dejes de hacerte el skincare porque esto es súper importante. No te vayan a salir arrugas porque entonces no vas a ser válida porque ¿cómo osas a envejecer? O sea... Y si puedes reciclar, gracias. Por supuesto. Y los huevos camperos ecológicos y todo lo que comas ecológico y no uses plásticos porque eres un ser despreciable si lo haces, ¿no? Entonces, claro, por Dios. Me he agotado yo. Es agotador. Escucharte. Es que es absolutamente agotador, ¿no? Entonces, claro, hay que bajar un poquito el volumen de fuera, seamos hombre o seamos mujer, ¿no? Hay que bajar el volumen externo de todo eso que nos mandan, de lo que se supone, porque ya no es solo a nivel social, es lo que mi madre me dice, es lo que mi padre, lo que mi pareja, mis amigas, mis amigas del colegio, las otras que tal, en el trabajo... Y entonces al final es una vorágine de mensajes que son como todos abiertos a la vez, todo el mundo hablándote y tú sin saber exactamente qué narices es lo que yo tengo que hacer o qué narices es lo que yo necesito
Que al final esto es lo que hay que Eso empezar a escuchar, ¿no? ¿Qué necesito yo? Porque igual necesito trabajar bastante, porque me encanta mi trabajo, porque me realiza, porque, bueno, pues perfecto. Pues igual necesito ser madre y quedarme en mi casa cuidando de mis niños porque es lo que más me apetece en la vida. Pues perfecto. O igual, pero entonces también ahí tiene que haber espacio para otro tipo de cosas. No solo eso, ¿no? Para que también tengamos como un abanico y que no sea el buscar esa perfección y esa autoexigencia y ese mensaje que Pero sí, es que el agotador. problema que lo que yo veo es que muchas veces es todo. Es que quiero quedarme en mi casa con mis hijos, Claro. pero quiero trabajar y ser Claro. de éxito y es que lo quiero todo. Elegir es... porque renunciar, otra vez, Efectivamente, perder. de nuevo, renunciar, perder. De ahí que las emociones tengan un papel importantísimo en esto, que yo creo que ya para otra, nos da para otro episodio, pero que la tristeza nos ayudará también a esa renuncia, la alegría nos permitirá ese celebrar las cosas, cuesten o no, las cosas que consigo. Por favor. Ese miedo que nos saque un poquito de ese síndrome del impostor donde a veces nos vemos y ese orgullo que está orquestando un poco toda la identidad y el ego, ¿no? Claro. Así que bueno, para otra nos comprometemos. Para otra a hablar de seguimos. esto. Y quiero terminar diciendo que viva la mediocridad. Y ya está. A muchas personas no les va a gustar esta frase, lo Bueno, sabes. pues ya a muchas personas no les va a gustar nada de lo que he dicho en estos últimos 20 minutos, pero no pasa nada. Es que las opiniones son así. A veces dan popular opinion, pero no importa. Estoy muy segura de todo lo que he dicho. Pero vuelvo a repetir, viva la mediocridad, porque de verdad creo que en esta sociedad en la que buscamos todos llegar a la máxima excelencia y al máximo perfeccionismo, tenemos que entender que esos son lugares reservados para poquitas personas y no para absolutamente todo, ¿no? Esas personas quizás llegan a esa máxima excelencia en una cosa concreta, pero seguro que en las otras 300 que tengan que hacer en su vida no van a llegar a eso. Y no pasa nada. Llegarán y estarán dentro del lugar en el que todos nos encontramos, que es la maravillosa mediocridad a la que debemos abrazar un poquito más. Pues eso es lo que os deseamos, que abracéis vuestra mediocridad, Por favor. que seáis valientes para demostrar vuestra vulnerabilidad y que seáis buenas rosas frescas. Eso es. Y que viváis vuestras emociones, por supuesto. Eso siempre. A vivir vuestras emociones. Gracias. Chao. Adiós.